Vamos a hablar, hermano, de la naturaleza de la resurrección de Jesucristo. La naturaleza de la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, ahí en Mateo. Capítulo 28, versos 1 al verso 6. Dice la palabra del Señor, como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de en medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ha resucitado, como Él dijo. Dos mujeres, muy temprano, se fueron a buscar a su Señor al sepulcro con especies aromáticas para prepararlo. Pero la sorpresa de ella fue que al llegar se dieron cuenta el cumplimiento profético de la resurrección de Jesucristo. Quizás usted se disponga a venir aquí para escuchar del mensaje o para vernos, visitarnos, pero no sabe lo que Dios puede hacer en su corazón. La transformación del poder de Dios, cómo puede obrar en su vida, en su hogar, en su familia, y cómo puede ser transformado a través de esa gracia de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu verdad, por tu palabra que nos has dejado como herencia, Señor, como una guía para que nuestra vida sea guiada por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, como un ancla firme en nuestro corazón por medio de la fe, para que por medio de esa fe podamos crecer y madurar, Señor. Y como un consuelo, como una esperanza en esta vida llena de incierto, en esta vida llena de pesadumbre, de tristeza, de dolor, sufrimiento, quebrantos, en medio de tanta angustia, de tanta maldad, de tanto dolor, de tantas lágrimas, Señor. Tú nos dejas tu palabra como un consuelo. Gracias, Padre mío, por acordarte de nosotros. Gracias por pensar en cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, sea oportuna en esta noche, sea edificante. Que tu palabra, Señor, sea de consuelo. Tu palabra, Señor, sea avivando y despertando los corazones. Por Cristo Jesús te lo pido, con acciones de gracia. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, la naturaleza de la resurrección de Jesucristo. Algunos racionalistas enseñan que Jesús no murió, sino que Jesús lo que hizo fue que sufrió un síncope. Y su aparición a los discípulos fue como una especie de un moribundo. Un moribundo. Es decir, los racionalistas y algunas sectas anticristianas dicen y enseñan que Jesús no murió en la cruz, sino que sufrió un síncope.
Es una enfermedad que se vino descubriendo a la luz de los años 700, 800 todavía, 1700, 1800, que a la gente la sepultaban y después cuando desenterraban aquellos cadáveres miraban que estaban arañados. Los daban por muertos y después miraban que la gente estaba viva. Entonces hicieron investigación y se dieron cuenta que hay una enfermedad, le llaman síncope, que es que el corazón se paraliza, pero el cerebro está vivo, sino que el corazón se paraliza, deja de bombear como un músculo y después, al día siguiente, a las 24, 36 o 72 horas, ¡pum!, él se vuelve a activar y comienza a trabajar y la gente despierta. Como que si salieran de un estado de coma, como si fuera un estado de coma que murieron y no se dieron cuenta. Y después despiertan y cuando se despiertan en una oscurana, metido en un ataúd. ¿Qué cosa más terrible es ser eso? Esto es terrible. Morir 2 veces. La primera medio murieron y la segunda se murieron por completo porque enterrado en una caja vivo. Eso debe ser horrible. Entonces ellos dicen que eso fue lo que sufrió Jesús y que cuando se le apareció a los discípulos fue como un moribundo, pues. Por eso le dijo ¿cómo se llama que el que le dijo, si no veo a Jesús, su llaga, no creeré. A Tomás, gracias hermana. Tomás, en el último capítulo de Juan, el Evangelio de Juan, le dijo, si no miro su llaga, no meto mis dedos en su herida y no meto mi mano en su costado, yo no creo. Por eso es que dicen que todavía iba con la herida, porque fue un síncope. Pero vamos a ver a la luz de esta escritura, de la escritura y este estudio, que no, que la naturaleza de la resurrección de Jesucristo fue real, porque tuvo que haber muerto para haber resucitado. Si no murió, entonces tampoco hubo resurrección. En primer lugar, vamos a ver, ¿verdad?, que él no sufrió un síncope. Y su aparición a los discípulos no fue como un moribundo. En Juan capítulo 19, versos 33 al 37, miramos que los soldados, ya cuando era tarde y le dijeron que ya era avanzado el día, ya a las 3 de la tarde, faltaban 3 horas para que terminara el día, porque el día terminaba en el horario judío, a las 6 de la tarde termina el día, entonces no podía, y venía un día de reposo, y los cuerpos no podían quedar colgados en la cruz. Entonces los sacerdotes le pidieron a los soldados que hicieran algo, entonces vinieron los soldados y les quebraron las rodillas. Pero como miraron que Jesús ya había entregado el Espíritu, había declinado su cabeza, entonces no le quebraron sus rodillas para que se cumpliese la escritura que ni un solo hueso de él fue fracturado, iba a ser fracturado. Esa era una de las profecías de Jesús sobre el Mesías. Y entonces vino un soldado para asegurarse, tomó una lanza y le atravesó su costado. Se dice que fue el costado izquierdo, donde está el corazón, y le perforó con una lanza. Dice que al perforarle con una lanza salió agua y sangre. Se dice que pudo haber perforado el pulmón y pudo haber perforado el riñón, haber rozado el riñón y el pulmón, y por ello al cruzar esa lanza ahí le perforó la unión del corazón con el riñón y por eso salió agua y sangre. Entonces miramos que a esa estocada nadie sobrevive, porque fue una perforación que prácticamente le cercenó la conexión del corazón con el riñón y le perforó hasta el pulmón. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 19, versos 33 al 37. Si alguien lo tiene, nos ayuda. Léalo con voz de leona. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura.
no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Como podemos ver ahí, hermano, ahí está el testimonio, dice, el que lo vio da este testimonio. El único de los discípulos que estuvo ante la crucifixión de Jesucristo fue Juan, llamado el discípulo amado, el apóstol Juan, que es el que escribe el Evangelio de Juan, es el que escribe primera, segunda y tercera de Juan y escribe el Apocalipsis. Él es el que estuvo presente ahí. En ese entonces, en el contexto histórico, Juan era un discípulo, pero era jovencito. Les digo esto en aclaración porque hay otro Juan, está Juan el Bautista y está Juan Marco, ¿sí? Que él es el que escribe el Evangelio de Marco. Entonces nosotros podemos ver que hay un testimonio de un hombre que da fe de que a Jesús no le quebraron sus huesos porque para que se cumpliese la profecía. Además dice que le atravesaron el costado donde salió sangre y agua, que también dice que son las representaciones proféticas por las cuales el hombre es limpio de su pecado. Sangre y agua. La sangre de Jesucristo que nos redime y el agua que nos limpia, que nos lava. Y usted dirá, ¿y esa agua cuál es? El agua está simbolizada ahí. La palabra de Dios está simbolizada por el agua. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces el agua, la Biblia o la palabra de Dios está simbolizada por el agua también. Hay varios pasajes, tal vez en otra ocasión nos miramos eso, para cuando se dan la enseñanza de la Biblia, es una de las representaciones de la palabra de Dios, y ahí se puede tomar en cuenta las representaciones de la Biblia, de la palabra de Dios, en sus diferentes símbolos. También tenemos el testimonio de Mateo, cuando dice que José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús. Vamos a ver eso, Mateo 27, del capítulo 57, Mateo 27, el capítulo 57 al 58. Esto porque recuerden que nosotros tenemos que conocer bien los eventos de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó a que se le diese el cuerpo. Cuando llegó la noche. ¿Cuándo es que llegó la noche? A las 6 de la tarde. Mire bien, por eso es que yo tengo mis reservas en cuanto al día en que Jesús fue crucificado. Porque él había dicho que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así era necesario que el Hijo del Hombre estuviera en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Pero dice alguien, ahí se toma desde el día, 1 hora que falte se toma por todo el día, si es verdad, pero no estaba todavía sepultado. Él fue sepultado hasta la noche, que la noche, comenzando la noche, dijimos que a partir de las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde ya comienza al día siguiente. Por ejemplo, a las 6 de la tarde ahorita ya es lunes para ellos. Nosotros contamos el día a partir de las 12 de la noche, ¿verdad? Ellos cuentan el día a partir de las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde comienza el día para ellos. La noche, comienza la noche. Entonces, pero del día siguiente. Entonces, ahorita serían como las 6 de la tarde del lunes. O las 7, vamos para las 7 del lunes. Y nosotros decimos, son las 6 todavía es domingo para nosotros. Entonces, José de Arimatea pidió el cuerpo. Cuando llegó la noche vino un hombre rico. Y dice que este fue a Pilato y pidió el cuerpo. Y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue y estaban ahí María Magdalena y la otra María, es decir, la mamá de Jesús, según se creía, sentada delante del sepulcro. En otras versiones dicen que
creo que es en Lucas, donde dice que Pilato se asombró que tan pronto, pues tan rápido ya hubiese muerto. Marcos 15, 44 y 45. Marcos capítulo 15, versos 44 y 45. Dice así. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José. Oiga bien, ahí está el complemento de lo que le falta a Mateo. Mateo dice que se lo dio y lo envolvió en sábana. Pero antes de dárselo, Pilato se tuvo que asegurar que el cuerpo ya estaba muerto. Y el centurión le dijo, sí, ha muerto. Entonces, aquí está el cuerpo, llévese su cuerpo. Ya había un acta, por decir así, de difunción. Ya había un acta de difunción para que Pilato pudiera entregar el cuerpo. También está el testimonio de los soldados. El testimonio de los soldados lo podemos ver en Juan 19:33, acerca del mismo evento, de lo mismo ahí de Arimatea. Estamos hablando del cuerpo, de la naturaleza de su resurrección, tuvo que haber muerto. Entonces, Juan capítulo 19, versos 33 nos dice, ahí está, vamos a leer el verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, no era un sábado común, era un día de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces nosotros miramos que el testimonio de los soldados cuando llegaron a Jesús, como le vieron, dice, ¿cómo lo vieron? Ya. ¿Cómo le vieron? Muerto. Entonces tenemos el testimonio de Arimatea, el testimonio primero de Juan, el escritor. Él da referencia de Arimatea, da referencia a Pilato y da referencia al testimonio de los soldados de que Jesús realmente en su humanidad había muerto. Cuando dice que era día de reposo, de gran solemnidad, es que el 14 y el 15, cuando se celebraba la Pascua, se celebraba el 14 y el 15 del mes de Abib. Entonces, ese 14 y 15 podía caer entre semanas. Por eso le llaman de gran solemnidad, porque no era un día de reposo común del sábado, sino que era día de gran solemnidad. Es como el cumpleaños de cada uno de nosotros. Un día cae el lunes, otro día cae martes, miércoles, pero no todos los años cae el mismo día, ¿verdad? Entonces lo mismo era en las celebraciones de la Pascua. Pobre aquellos, ¿verdad?, que nacieron un año bisiesto. Eso les toca cada 3, 4 años, creo yo, cumplir años. Vamos a ver también, hermanos, en segundo lugar, el hecho de que Cristo había resucitado realmente de los muertos. Vamos a ver el hecho de que Cristo había resucitado realmente de los muertos. El hecho no solo fue una resurrección espiritual, sino también que fue una resurrección corporal. Es decir, cuando Jesús resucita, no miraron un espíritu o un cuerpo angelical, transparente, sino que miraron un cuerpo de un hombre de carne y hueso. Y eso lo vamos a ver. En primer lugar, Él resucitó realmente de los muertos desde el hecho de que el sepulcro estaba vacío. Resucitó entonces no solo espiritualmente, sino también físicamente. ¿Por qué? Porque el sepulcro estaba vacío. Si Él ha resucitado solo espiritualmente, entonces ahí hubiese quedado su cuerpo material. Pero dice que el sepulcro
estaba vacío. Eso lo podemos ver en Mateo 28:6, lo podemos ver en Marcos 16:6, en Lucas 24:3 y ahí en Juan capítulo 21, versos 1 y 2, ¿verdad? Y creo que ahí estuvimos leyendo. Dice, por ejemplo, en Juan 21, 1 y 2 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Dice que estaban juntos Simón, Pedro, se habían ido a pescar, oiga bien, se fueron a pescar nuevamente, porque dijeron, bueno, se murió nuestro maestro, ya se terminó todo. Entonces se volvieron al oficio que tenían antes, que eran pescador. Y ahí es donde se le aparece Jesús a Pedro, y ellos están en una barca pescando, y Jesús está a la orilla, en la costa, por decirle así, comiéndose un pescadito asado con pan. Pescadito asado con pan. Sabroso. Sabroso el pescado. ¿Verdad, hermana? Sabroso. Usted lo preparó el del año pasado, ¿eh? Que mandaron al bíblico. Sabroso. Sí, el pescadote. ¿Ah? Sí. Allá es rico, rico, rico. Mi esposo una vez también me hizo un pescado asado que quería. Yo estaba con ganas de probar el pescado asado. Es rico. Hermanos, entonces dice que Jesús estaba y lo llamó, y ahí es donde 3 veces le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces le hace el llamamiento y le dice: si me amas, pastorea mis ovejas; si me amas, apacienta mis corderos; si me amas, pastorea mis ovejas. Después miramos que el hecho de la resurrección de Jesucristo, porque se dio un rumor, al no estar el cuerpo, en Mateo 28, del 11 al 15, se suelta un rumor hasta hoy en día. Vayamos a Mateo 28, 15, porque mire que pueden más veces, a veces pueden más la mentira, que aún la misma verdad prevalece más, porque la gente está más inclinada a la mentira. Miremos a Eva, le creyó más a la mentira que le dijo el diablo que a la verdad que le había dicho Dios. Dice en Mateo 28, del 11 al 15, mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, soborno, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Si Jesucristo solo hubiera resucitado espiritualmente, no hubieran dicho: no está el cuerpo. Y si no está el cuerpo, llegan los soldados que miramos, que dice que cuando miraron al ángel quedaron parados como muertos. Entonces corrieron a los sacerdotes y le dijeron: mire, el hombre no está, ha resucitado, la piedra fue removida, nosotros estábamos ahí. Entonces les dijo: tomen. Ustedes van a decir que los discípulos llegaron y se robaron el cuerpo. Pero como eso era pagado con su propia vida, y si el gobernador les quiere hacer daño, nosotros los pondremos a salvo. Y fue un dicho que se divulga, dice, entre los judíos hasta el día de hoy, cuando fue escrito, dice, este hermoso evangelio. Pero también tenemos el hecho de que Cristo había resucitado realmente de los cuerpos, el testimonio de los ángeles. Dice que en Mateo 28, 6, ahí miramos el testimonio de los ángeles, ya lo habíamos leído en Juan, creo que era, pero miramos ahí en Mateo 28, 6, dice: no está aquí, pues ha resucitado. Ahí habíamos leído cómo dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y si nosotros miramos Hebreos capítulo 2, verso 2, ahí también podemos ver, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. El testimonio de los ángeles. Aquí
primero nos dice que un ángel, el ángel que estaba ahí le dijo a las dos mujeres, no está, ha resucitado como él lo había dicho. Esa es la palabra del ángel, ¿verdad? Vamos a ver qué tan fidedigna es la palabra del ángel. Dice Hebreo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Quiere decir que la palabra dicha por medio de los ángeles no tiene lugar a duda alguna. No tiene lugar a la vacilación. No tiene lugar a la especulación. La misma escritura nos dice que la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Fue firme. Tenemos el testimonio de los ángeles. También podemos ver acerca de la resurrección que hubieron otras resurrecciones corporales, que fueron corporales. Es decir, la resurrección corporal no solo se dio con Jesucristo, hubieron otras resurrecciones. En el Antiguo Testamento está el hijo de la viuda de Naín, creo que es que lo resucitó Eliseo. También está a un hombre que lo tiraron a un sepulcro donde estaban los huesos de Eliseo, el profeta Eliseo, y cuando cayó, dice, encima de los huesos de Eliseo, imagínense qué clase de poder, que todavía los huesos de Eliseo tenían ese poder, esa unción del poder de Dios, que dicen que el muerto se levantó en carrera y salió corriendo. Qué tremendo. Entonces hubieron resurrecciones. Pero vamos a ver a la luz de la Escritura otro tipo de resurrecciones que fueron corporal. Tenemos Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9 nos enseña una de las primeras resurrecciones corporales. Capítulo 9, del 18 al 26 dice, habla acerca de la resurrección de la hija de Jairo. Dice, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí que una mujer enferma de flujo de sangre estaba ahí en el camino y se le puso en el camino. Entonces, cuando hay otro relato donde dice que todavía estaba viva, pues cuando llegó ya había muerto la hija de Jairo. Cuando él llega le dicen, ya está muerta, ya no hay nada que hacer. La gente está llorando. Pero Jesús llama aparte a sus padres y a sus discípulos y saca a toda la gente y ora por ella y es resucitada la hija de Jairo. Es resucitada. Eso lo podemos ver. Pasando Jesús de ahí le siguieron, ahí donde dice, versos 24, y le dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano de la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Se resucitó a la niña, la hija de Jairo, resucitó también a Lázaro. Podemos ver la resurrección de Lázaro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, y así de otras resurrecciones. Entonces hubieron resurrecciones corporales. Incluso cuando Jesús resucitó, dice que muchos cuerpos de santos resucitaron con ellos. Eso lo podemos ver, creo que ahí en Mateo, en los últimos, cuando habla de la resurrección. En el Mateo capítulo 27, en el verso 51, dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces podemos ver ahí que en la resurrección de Jesucristo también salieron cuerpos de muchos santos. Eran
quizás pienso yo, muchos del Antiguo Testamento, algunos de los Antiguos Testamentos que estaban esperando por esa resurrección de Jesucristo. Los que lo vieron después de su resurrección conocieron que tenía el mismo cuerpo. Ahí está la historia de Juan en el capítulo 20, versos 27, la historia de Tomás. Ahí está. Y dice que Tomás hasta entonces se postró al Señor y le adoró. Y entonces le dijo el Señor que fuera creyente y no incrédulo. Juan 20, 27 dice así. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Oiga bien, no seas incrédulo, sino sé creyente. A veces, muchas veces actuamos con incredulidad nosotros, y por eso no podemos ver la gloria de Dios, sino que tenemos que ser creyentes. Lo mismo le dijo a Marta. Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Tenemos que ser creyentes. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron. Esos somos nosotros. No hemos visto al Señor, pero creemos en nuestro Señor. Amén. También tenemos en Lucas capítulo 24, versos 37 al 39. Dice así. Entonces, espantados y atemorizaban, pensaban que veían espíritu. Porque Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. ¿Qué más evidencia que el testimonio personal de nuestro Señor Jesucristo con sus propias palabras diciéndole, vean que no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni hueso? Palpen, toquen, miren que soy yo mismo. Qué tremendo esa expresión. Solo me imagino la escena, pasmado, impresionado, boquiabierto de todos sus discípulos al ver a nuestro Señor Jesucristo en cuerpo y carne resucitado. Un cuerpo real, fue un cuerpo real y no un fantasma. Oiga bien, fue un cuerpo real y no un fantasma. ¿Por qué decimos que no un fantasma? Porque tenía la capacidad de poder atravesar paredes. Oiga bien. Dice en Lucas capítulo 24, versos 36 al 43. De ahí 40 diciendo, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Comió pescadito asado con un pedacito de panal de miel como galleta. El panal. Esa es cultura en el Medio Oriente de comerse eso como si fuera una galleta sorbeto. El panal de miel. Lástima que ya no puedo darme ese lujo. Juan 20:20, le vamos avanzando en Juan 20:20. Dice así, el 19, para que miremos qué tremendo el cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado dice que lo vamos a tener cada uno de nosotros cuando venga Jesucristo. Ponga el verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, está hablando el domingo de resurrección, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos,
por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué les dijo? Paz. Pero ¿cómo es que se puso en medio de ellos si las puertas estaban cerradas? Jesucristo, en su cuerpo glorificado, a un cuerpo físico, podía atravesar paredes, podía atravesar puertas cerradas y podía aún, si es posible, trasladarse de un lugar a otro. Algunos eruditos en teología y dicen que si este es el postrer Adán, quiere decir que el primer Adán, antes de haber pecado, también tenía estas facultades. Y si él tenía esas facultades, nosotros también las íbamos a heredar. Pero esas facultades él las perdió por causa del pecado. Por causa del pecado. También vamos a ver en Juan, ahí mismo 20, del 24 al 29. Eso ya lo miramos cuando le dijo a Tomás en el verso 29, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué fue lo que miró Tomás? El cuerpo físico. Vamos a ver, un cuerpo humano, Jesús tenía un cuerpo humano sobrenatural, podía atravesar puertas cerradas. A veces no se le podía reconocer. En Lucas capítulo 24, versos 13, 16, Juan 20, 14, 15, que es cuando creo que es el camino a Emaús. En el camino a Emaús dice que en Juan dice que se le apareció, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué llora? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. A veces no podían reconocerlo porque, claro, cuando ellos lo miraron por última vez, imagínense que lo miran por última vez, un rostro desfigurado, un rostro golpeado, moreteado, porque estaba moreteado, rasgado de sangre por todos lados, y después miran un rostro fresco, sanito, limpio, van a decir, este no es Jesús. Porque en la mañana, hace 3 días que lo enterramos, estaba desfigurado. A esta altura, dice, el cuerpo ya debería estar putrefacto, porque ellos mismos decían que después de 3 días, ya hedía cuando estaba Lázaro en el sepulcro. Entonces ellos no se imaginaban que aquel cuerpo limpio, fresco, sano, era el de nuestro Señor Jesucristo. También podíamos ver que en camino a Emaús, a los discípulos se les apareció, pero ellos no le reconocieron hasta que Él les abrió el entendimiento para que ellos pudieran comprender las Escrituras. Esto aparece en Juan, aparece en Marcos, en Lucas, capítulo 24, del 13 al 16. También podía desaparecer, lo miramos siempre en los últimos capítulos, en Lucas 24, 31. Lo miramos cuando ascendió, dice en Hechos capítulo 1, del verso 8 en adelante. En Juan 20, 19, Lucas 24, 51. Y pudo estar en diferentes lugares en un mismo tiempo, un corto tiempo. Digamos, si estoy aquí y después a la media hora apareció por Chinandega, por León. Cuando decimos, si en vehículos son 2 horas de camino, ¿cómo hizo para llegar tan rápido? En esos pasajes que les acabo de mencionar, ahí aparece que Jesucristo tenía la facultad de trasladarse a diferentes lugares en un corto periodo de tiempo. En un corto periodo de tiempo. Vamos a quedar por ahí, hermanos. Vamos a quedar por ahí
porque lo último que quería compartirle era lo de su resurrección, los 40 días que Jesús, después de su muerte, durante 40 días se le apareció a muchas personas. Pero lo vamos a dejar por ahí. Vamos a orar para darle gracias al Señor por habernos permitido compartir de su palabra. Y usted dirá, qué honor, qué privilegio a aquellas personas que Jesús se les resucitó. Pero déjeme decirle que más privilegiado ante los ojos de Jesús usted, que ha creído sin necesidad de haber visto el cuerpo. Porque Él dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si usted realmente quiere ver, usted ya no va a ver a Jesús, oiga bien, con aquella llaga en sus manos. Usted ya no va a ver a Jesús con aquella corona de espina. Usted ya no va a ver a aquel Jesús con una herida en su costado, o quizás con un rostro demacrado. Usted va a ver a Jesús de dos maneras. Hay dos maneras de cómo ver a Jesús. La primera manera es ver a Jesús en su esplendor de gloria, viniendo por su iglesia. En su esplendor de gloria, viniendo por su iglesia. Es la primera manera. La segunda manera es que la gente va a ver a Jesús sentado como un juez, impartiendo justicia a todos aquellos que no quisieron creer al Evangelio y rechazaron la gracia salvadora de Jesucristo. Y a esos les va a pagar, de acuerdo a 2 Tesalonicenses capítulo 1, capítulo 2, su retribución va a ser, dice, en llama de fuego perpetua. En llama de fuego perpetua. La pregunta es, ¿usted cuál de las dos presencias está seguro que va a haber? ¿Lo va a haber glorificado? ¿Está seguro que lo va a haber glorificado? ¿Está seguro que Jesucristo, si descendiera ahorita del cielo, usted sería con Él? Esa es la esperanza que nos da el Evangelio. No voy a robarme, no estaba dentro del tema, pero sí se lo voy a poner ahí para que lo miremos, lo leamos todo y nos vayamos con esta inquietud en nuestro corazón. Ayúdeme, hermano, ahí en la pizarra. En la pizarra, en el monitor, por favor. Presten atención, abran sus Biblias y marquen esto en sus Biblias. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 5. Se los voy a leer despacito y márquenlo ahí en su Biblia. Usted me va a decir si usted espera a Jesucristo glorificado. Bueno, yo lo espero así, me gustaría, a todo el mundo le gustaría. Vamos a ver ahí cuál es el requisito. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Vamos a ver cuál es el justo juicio de Dios. Para que seáis tenidos por dignos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Ahí estamos. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Para que seamos tenidos por dignos. Esto no es para cualquiera. Hay que ser digno del llamado de Dios. Por el cual asimismo padecéis. ¿Estás padeciendo? Por la causa de Jesucristo. Porque es justo delante de Dios. Oiga bien, ¿cómo Dios va a mandar a la gente al infierno? La gente no dice, porque es justo delante de Dios
pagar con tribulación a los que los atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar los reposos con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución. ¿A quién le va a pagar con llama de fuego? Oiga bien, no se lo estoy diciendo yo no le estoy deseando eso. Le estoy enseñando lo que viene a ser Jesucristo. Hay mucha gente que dice, bueno, en aquel día Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios perdonador, a nadie va a mandar al infierno. Ahí está, mire. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso mi responsabilidad es enseñar la palabra del Señor. Si la creen, bueno. Si la reciben, bueno. Y si no, pues su problema es con Dios, no conmigo. Yo le enseño a como está escrito. Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales, oiga bien, los que no obedecen al Evangelio, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¡Qué tremendo! A los que creyeron, el Señor les va a dar reposo, les va a dar consuelo, les va a dar gloria. Pero a los que no creyeron al Evangelio de Jesucristo, su retribución está en llamas de fuego, excluidos de la presencia del Señor, en una eterna perdición, dice ahí la Escritura. La pregunta es, ¿cómo quiere ver a Jesucristo usted? ¿Como su Salvador o como su juez diciéndole? Dice en Mateo capítulo 25, a sus ovejas les dirá, no lo digo yo, puede leerlo ahí en Mateo capítulo 25. A sus ovejas les dirá, benditos de mi Padre, entren en el gozo de su Señor, preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y le dirá a los de la izquierda, a los cabros, malditos, váyanse al infierno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Lo pusieron? Ahí está, ¿ves? Para que miren que no estoy inventando. ¿Usted quiere recibir la bendición o la maldición? ¿Quiere el cielo o quiere el infierno? ¿Quiere ver a Jesucristo como su Salvador o como su juez mandándolo al infierno? Eso ya no depende de mí, depende de su fe para con Jesucristo, su obediencia para con Jesucristo. Pongámonos en pie, que vamos a orar. Ahí está, sigan leyendo, ahí está. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo. Usted decide. Creer al Evangelio no es aceptar la idea de que Jesús existió. Creer al Evangelio no es simpatizar con las cosas de Dios. Creer al Evangelio es obedecer a su palabra. Obedecer a su palabra. Rendirnos ante su autoridad, la autoridad de Jesucristo. Postrarnos a sus pies, porque ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Creer a su Evangelio es seguir sus mandatos, no seguir mis razonamientos. Mi parecer es seguir lo que ya Cristo mandó a escribir en su palabra. Ahí están esos dos pasajes. Les leí 2 Tesalonicenses capítulo 1, el verso 5 en adelante, y ahí está Mateo capítulo 25, donde les presentó el hermano, del verso 40 en adelante. Cada quien es dueño de sí mismo
y cada quien toma sus propias decisiones. O entregan su vida al Señor o siguen bajo la cautividad de Satanás. O siguen al Señor o siguen a Satanás. O van al cielo o van al infierno. No hay, o somos hijos de Dios o son hijos de Satanás. Aquí no hay entenado, ni primos ni sobrinos, ni nadie se queda sin padre. O tu padre es Dios o tu padre es el diablo. Son fuertes estas palabras, pero ahí están escritas. En Mateo 13, en la parábola del trigo y la cizaña, ahí sale los hijos de Dios y los hijos del maligno. Usted decide. Usted decide. Bastante se le ha enseñado ya, bastante se le ha predicado sobre esta doctrina de Jesucristo. Usted decide a quién seguir, a quién servir. Pero déjeme decirle, allá dice la Escritura que en Lucas capítulo 5, que cuando Jesús miró a los discípulos y los llamó, ellos dijeron, dice así la Escritura, y dejándolo todo, le siguieron. ¿Saben por qué mucha gente no quiere entregar su vida a Jesucristo? Porque no quieren dejarlo todo. No están dispuestos a renunciar al pecado. Sencillamente. Sencillamente. Prefieren el pecado antes que Jesucristo. Antes que la salvación eterna. Prefieren el pecado. Por eso le digo, es decisión de cada quien. Ahí ore. Órele al Señor. Pídale perdón. Hable con su Señor. Dice la Escritura que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Él estará ahí en medio de cada uno de nosotros. Aquí habemos más de 3. Y estamos reunidos bajo el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Encomendando nuestra vida y nuestra alma ante sus manos, para que Él tenga cuidado de nosotros. Pero si tú todavía no te has entregado a tu Señor, si has creído en parte, pero no has creído en la totalidad de la palabra de Dios, todavía estás en problema. Si no has rendido tu vida al Señor, todavía estás en problema. La pregunta es, ¿cómo quieres ver en la eternidad al Señor? ¿Como tu Salvador o como tu juez? ¿Cómo lo quieres ver? ¿Cuál es tu esperanza después de esta vida? Porque esta vida es efímera. Hoy estamos y mañana no. Los días pasan volando. Y va a llegar el momento en que todos nosotros nos vamos a presentar delante de Dios. La pregunta es, ¿cómo te vas a presentar tú? ¿Como su hijo? ¿O como aquellas personas rebeldes que no obedecieron al Evangelio de Jesucristo? ¿Qué recibirás de Él? ¿Gozo, paz, consuelo, esperanza, vida eterna? ¿O la ira de Dios? La ira de Dios. La ira de un Dios que puede consumir todo este mundo con solo el poder de su palabra. ¿Y tú te estás resistiendo a ese Dios? Así como por el poder de su palabra fueron hechas y creadas todas las cosas, así por el poder de su palabra también pueden dejar de existir todas las cosas. ¿Y tú te resistes a ese Dios tan omnipotente? A ese Dios que abrió las cataratas de los cielos, las ventanas de los cielos y derramó agua para consumir a toda la humanidad, todo el hábitat, todo lo que vivía aquí en la tierra, todo lo que respiraba aquí en la tierra, lo consumió el Señor en su ira. ¿Y tú te resistes a ese Dios? Tú te resistes a ese Dios que en un solo día consumió varias ciudades, entre ellas Sodoma y Gomorra, por causa de la maldad de sus pecados, en su ira. ¿Quieres ser salvo tú de la ira de Dios? ¿O crees que estás dispuesto, tienes la suficiente sabiduría o fuerza para resistir a la ira de Dios? Juan 3:36 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que se rehúsa a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
¿Estás preparado para ir al cielo o para recibir la ira de Dios? ¿Para qué estás preparado? ¿Por qué no entregas tu vida al Señor? ¿Hasta cuándo te vas a resistir? Mira a Tomás, él dijo, no creo. Y Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú puedes ser un bienaventurado. Comienza a creer en la palabra del Señor. Pídele a Dios que te dé esa luz en tu corazón. Señor, abre mi entendimiento como se lo abriste a aquella mujer vendedora de púrpura. Abre mi entendimiento y mi corazón como se lo abriste a aquellos varones en el camino a Emaús. Abre mi entendimiento, Señor, porque quiero conocerte a ti. Quiero ser salvo por ti. Aquí estoy, Señor, y me arrepiento de todos mis pecados y me vuelvo a ti, me entrego a ti de corazón. ¿Te cuesta humillarte de esa manera ante tu Dios que te creó? ¿Por qué no te rindes a Él? ¿Por qué no te arrepientes ante Él? Y entregas tu vida con propósito y compromiso. Con el propósito de que no volverás a hacer lo mismo. Y con el compromiso que nunca más te apartarás de sus caminos. Con el compromiso que tú quieres servirle y honrarle. Con el compromiso que ahora vives para Él, para honrarlo a Él, para agradarlo a Él. Hay muchos compromisos que puedes hacer con tu Señor y tu Salvador. Entrégate a tu Señor. Porque va a llegar el día en que tú y todos nosotros los que estamos aquí presentes, un día nos presentaremos ante Dios. Y Dios presentará su palabra como testimonio de que te fue predicado. No tendrás excusa. No tendrás escapatoria. No tendrás argumento. Hoy es el día de salvación, le dijo Pablo a los Corintios. Gracias te doy, Padre, porque me has permitido predicar tu palabra. No sé cuántos de los hermanos aquí presentes, los amigos aquí presentes, podrán entregar su vida al Señor. No sé cuántos están dispuestos a entregar su vida. Si hay alguien que está dispuesto, levanta tu mano y di, yo quiero entregar mi vida en esta noche al Señor, para que un hermano te aconseje y te dé la instrucción que tú necesitas saber. ¿Hay alguien que dice, pastor, yo quiero entregar mi vida al Señor, pero no sé cómo hacerlo? ¿No hay nadie? Gracias te doy, mi Padre. Gracias, Señor. Limpia está en mis manos en esta noche, porque tu palabra fue predicada y cada uno la pudo haber escuchado de manera clara. Gracias porque un día resucitaste para darnos la esperanza y la consolación de la vida eterna en Cristo Jesús. A ti te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.